buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es David Guerrero y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida al conversatorio, El saneamiento en un mundo cambiante, en el marco mundial del Día de Retrete. Antes de comenzar, les informamos que este conversatorio será grabado y posteriormente compartido en redes sociales con el fin de ampliar su alcance y continuar generando reflexiones más allá de este espacio. Y hoy hablaremos sobre la importancia del saneamiento y su relación con el agua, así como del origen, el propósito de esta fecha. Es un gusto contar con su presencia en este espacio de diálogo en el que buscamos abrir una reflexión crítica, especialmente en este tema que es el saneamiento. De igual manera, este conversatorio forma parte del esfuerzo colaborativo de la Red para Evaluación de la Salud Planetaria en escenarios endémicos emergentes, conocida como la Red Especies, y esta Red Especies es una comunidad multidisciplinaria en México dedicada a la salud planetaria integrada por investigadores, estudiantes y organizadores civiles que promueven acciones colaborativas para abordar crisis ambientales y defender derechos humanos y de la naturaleza. La red se compone de 5 nodos: crisis climática y atmosférica, sistemas agroalimentarios, entidades nuevas, crisis hídrica y una salud integrada. Y desde este nodo, el nodo de crisis hídrica, promovemos este tipo de espacios para visibilizar y aprender de las iniciativas comunitarias que enfrentan desafíos urgentes en torno al agua y al saneamiento. De igual manera, aprovechamos para invitarles a sumarse a la red especies, en donde estaremos compartiendo enlaces de nuestras redes sociales en los comentarios posteriormente. Como bien comentaba, en el marco mundial del del Retrete, que se celebra cada 19 de noviembre, busca inspirar acciones para abordar la crisis ambiental y el saneamiento y llegar a los 3.400 millones de personas que aún viven sin un buen saneamiento gestionado de forma segura. Creado por la Organización Mundial de Retrete en 2001, esta fecha se convirtió en una celebración oficial de las Naciones Unidas hasta el año 2003. Cada año, ONU Agua, el mecanismo de coordinación de la ONU en materia de agua y saneamiento, establece el tema de la conmemoración. Y de igual manera, este presente año, el tema es saneamiento en un mundo cambiante. Un recordatorio de que sin importar los desafíos del futuro, siempre necesitaremos del retrete. Y bueno, para comenzar, nos alegra mucho contar con la participación de Julio Raúl Gutiérrez Albarrán, en donde Julio es un arquitecto egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y cuenta con 19 años de experiencia que combina la supervisión técnica de obras públicas con la dirección de proyectos con gran impacto social y ambiental. Ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil, diseñando e implementando sistemas sostenibles de agua, saneamiento e higiene y ecotecnologías en contexto de respuesta comunitaria. Y también, de igual manera, en trabajos en las escuelas. Entre las organizaciones que Julio ha colaborado se encuentran IDEAS, una organización enfocada a proyectos de agua y género en los Altos de Morelos; SARAR Transformación, proyectos de agua y saneamiento en 5 estados; RDM y AMUX, asistencia técnica para construcción de viviendas para Sedatu y Conavip; y también, de igual manera, Cántara Azul. También en el aspecto diseño arquitectónico, contenido de manuales y fortalecimiento de capacidades en proyectos de agua y saneamiento. Por otra parte, también ha participado en los FAN México, proyectos de agua segura ante el huracán de Otis, Neta Cero, supervisión de sistemas de captación de agua de lluvia en Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, y Alianza Sostenible por parte también del UNICEF, implementando el enfoque de 3 estrellas en escuelas de Chihuahua. Julio, muchas gracias, bienvenidos y bienvenido, y la palabra es tuya. Bien, bien, pues muchas gracias por la presentación. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y poderles compartir justo en este día que es, bueno, de hecho fue el día de ayer, pero es el día del Mundial del Sanitario. Se dice que es del retrete, ¿no? Pero realmente lo conocemos aquí en Latinoamérica y en México, sobre todo, pues como sanitario, ¿no? Entonces, es importante
estar enfocados en este día, ¿no? Y pues bueno, mi presentación se trata más que nada de ver que el saneamiento es un pilar para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento, ¿no? Garantizando la dignidad y la salud pública para todos. Este es el tema que les estaré hablando el día de hoy. Y antes de empezar, pues es importante que sepamos de dónde vienen estos derechos, ¿no? Estos derechos humanos al agua y al saneamiento, que pues principalmente se gestó a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde en el 2010 pues se establece que toda persona tiene derecho a la disponibilidad, la calidad y seguridad, accesibilidad, asequibilidad y aceptabilidad, no solamente del agua, ¿no? Porque siempre hablamos que el agua, pero todo esto está también para el saneamiento. Y pues dentro de este derecho tenemos dos pilares que se interconectan, ¿no? Que siempre están de la mano, ¿no? Que es el derecho humano al agua, que nos dice que debemos de tener suficiente, debe de estar de una cierta calidad, debe estar accesible y asequible para las personas que lo utilizamos, ¿no? Y pues también lo que sería el derecho al saneamiento, el cual pues nos dice que tenemos que tener acceso a instalaciones y servicios seguros, higiénicos y privados para la eliminación de las excretas bajo una gestión adecuada de las aguas residuales, ¿no? Entonces, estas dos pilares, tanto el agua como el saneamiento, siempre van a estar conectadas y pues no debemos olvidar que, que van separadas, ¿no? Eh, Pero, sin embargo, hay otra de las cosas que se nos ha olvidado, ¿no? A nivel global hay una brecha de el acceso al agua segura y al saneamiento, que simplemente en América tenemos el 43% de esa brecha, ¿no? Se dice por parte de la UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud que existen 3.400 millones de personas que no tienen acceso a servicios de saneamiento gestionados sin riesgo. Esto es casi la mitad de la población mundial. Entonces estamos hablando que aún no hay, aunque existe un derecho humano al agua y saneamiento, aún no hay las condiciones para decir que realmente el saneamiento ya se está rezagando y se está cumpliendo, ¿no? Pero también otras de las cosas es de que a veces nosotros mismos tenemos una complicación entre conocer el derecho humano al agua y saneamiento y el objetivo de desarrollo sostenible, que es el número 6, ¿no? Que si al final de cuentas el derecho humano al agua y saneamiento es algo que nos estipula que debe de existir para todos los seres humanos, el objetivo de desarrollo sostenible número 6 nos dice cómo se tiene que tratar esto, cómo evitar esta brecha que tenemos, ¿no? Del agua y del saneamiento. En realidad, pues como se los comento, el derecho humano al agua y saneamiento es la base legal, es lo legal que lo reconoce la ONU, que para todo ser humano tiene que haber este derecho humano al agua, ¿no? Y pues como les comentaba, el objetivo de desarrollo número 6 es una herramienta para cómo se debe de implementar para lograr un objetivo de aquí al 2030, que es debemos de cumplir que ya todos tenemos agua y saneamiento en todas partes, ¿no? Eh, pero ¿por qué decimos que el saneamiento es un pilar? Simplemente porque cada día mueren unos 1.000 niños menores de 5 años debido al agua insalubre, a un saneamiento deficiente y a una falta de higiene. Esto nos lo dice la Organización Mundial de la Salud, que si bien no ha actualizado sus cifras, siguen, desde el 2023, siguen dándonos estas cifras de que 1.000 niños menores de 5 años están muriendo por la falta de agua y por un saneamiento. Entonces, este pilar, pues del saneamiento nos va a proteger la salud, nos va a ayudar a prevenir enfermedades mortales como el cólera, la diarrea, la tifoidea, que siguen siendo claves en la reducción de la mortalidad infantil. Eh, encontramos
yo a través del paso del tiempo me ha tocado encontrar en diferentes partes que he estado trabajando, tanto desde Chihuahua hasta San Cristóbal de las Casas en Chiapas, que realmente los niños beben el agua directamente y es por eso que tienen una gran cantidad de enfermedades que les provoca la diarrea y que obviamente hace que no vayan a las escuelas, ¿no? Por este problema de salud. Eh, Al final de cuentas, el 44% de las aguas residuales domésticas que se generan se vierten sin tratar de una manera segura. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces en las comunidades tenemos, sí, a lo mejor una letrina, pero esa letrina es de pozo abierto o tenemos un sistema de un biodigestor que al final de cuentas, como lo vemos aquí en la imagen, está conectado a un tratamiento, pero ese tratamiento se vierte directamente a los campos, en este caso es una barranca, ¿no? Entonces, pues la calidad de las fuentes de agua se contaminan porque no hay un saneamiento adecuado, ¿no? Porque no hay un tratamiento como tal directamente del saneamiento. Me he encontrado en Guerrero ahora con lo del huracán Otis, que hubo respuesta, sí, el gobierno se dedicó a construir miles de baños muy bonitos, podemos ver la imagen acá, construyeron un baño que tiene regadera, que tiene una taza de agua, su lavamanos, todo muy nice, pero no hay una conexión para un tratamiento del agua. Entonces, quedan los charcos de agua ahí y en este caso, como se puede ver en la imagen, los animalitos se acercan para poder comer esas excretas. Entonces, no hay un tratamiento como tal, ¿no? Sí, el gobierno dice que existen miles de baños que se han construido, pero realmente se construyen las instalaciones, pero no hay un tratamiento como tal adecuado. También, otra de las cosas que nos dice la Organización Mundial de la Salud y UNICEF es de que existen 354 millones de personas que siguen practicando la defecación al aire libre, lo conllevan con un mayor riesgo de enfermedades y obviamente quienes más tienen este problema de enfermedades son las mujeres y las niñas, ¿no? Al no tener al no promoverse en estos baños o en la defecación al aire libre, un espacio que sea seguro y que sea digno, especialmente para las mujeres cuando tienen su periodo menstrual, ¿no? Y hemos encontrado también a lo largo donde he trabajado que muchas veces las mujeres se sienten inseguras porque no tienen algo que les proteja o que les resguarde cuando están haciendo sus necesidades. En las escuelas también encontramos que muchos de los baños no tienen privacidad, que están abiertos y entonces muchas veces de los niños no van a estos servicios. ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones adecuadas y además esto hace que también al no ir a hacer las necesidades, pues tengan problemas de salud. 354 millones de personas siguen practicando la defecación al aire libre, que es lo más triste, ¿no? Nuestro gobierno simplemente en México dice que ya no existe defecación al aire libre. Sin embargo, cuando vamos, nosotros que hemos trabajado en organizaciones y que vamos a las comunidades, encontramos este tipo de cosas, ¿no? Que tienen una sábana cubierta y que tienen un espacio donde se encargan para defecar, pero al final de cuentas todo está al aire libre, ¿no? No tienen luz, no tienen cómo lavarse las manos. Entonces, realmente sí es algo importante que exista, ¿no? En el saneamiento. O encontramos este tipo de sanitarios, ¿no? Que sí tienen una banquita, pero realmente no sabemos a dónde van todas esas excretas que muchas veces encontramos en las comunidades, que son pozos que se van, que encontraron ahí un agujero, echan agua y se va a, pues, a ver a dónde, ¿no? Pero no tiene la seguridad adecuada, ¿no? Porque al final de cuentas no hay agua para lavarse las manos y que al final de todos estas situaciones que desde la Organización Mundial de la Salud hemos visto, existe una crisis.
en donde el impacto del saneamiento deficiente va más allá de lo visible. ¿Qué quiere decir esto? Hay un impacto directo a la salud pública, ¿no? Existen enfermedades diarreicas, un 45%, una desnutrición crónica infantil, que es un 30%, y otras enfermedades o otras infecciones que dan un 25%. Como les comentaba, mayormente las mujeres y las niñas son las afectadas en este tipo de impacto a la salud, ¿no? Pero también existe, hay un problema de impacto ambiental, ¿no? Que al no tratarse las aguas residuales de una manera segura, pues el agua se contamina porque, como les comentaba, ¿no? Si en la comunidad encuentran un hoyo que donde se va el agua, pues ahí es donde ponen su letrina y se olvidan de las excretas, ¿no? Y al final de cuentas, todos esos desechos terminan contaminando el agua. A lo mejor no la van a consumir ellos, pero sí las comunidades que están más abajo, ¿no? Tenemos un ejemplo, a lo mejor Pablo más al rato les va a comentar, pero hay ejemplos de tratamientos que se pueden hacer in situ, como en el caso de Chenaló en Chiapas, en donde se trabajan con el tratamiento de las aguas grises para mejorarla y sobre todo esta poder reutilizar. Además, también no solamente estamos hablando de las excretas, sino de que también existan sistemas de tratamiento de aguas grises, ¿no? En las escuelas primarias, por lo general, hay mucha agua gris que se genera, que se puede tratar y se puede reutilizar en huertos, como lo podemos ver también en esta imagen, ¿no? Se creó también desde Cántaro Azul un tratamiento que es para un baño seco en donde se pueda generar un tratamiento con plantas y esta agua se pueda reutilizar para generar huertos. Es un trabajo muy bonito que nos va a ayudar a que exista menos impacto ambiental, ¿no? Porque al final de cuentas estaremos regresando el agua, si bien no de la calidad con la que la extraímos, sí mejorando la calidad para que se regrese a los mantos freáticos. Pero también en cuestiones de equidad, la falta de saneamiento afecta de manera desproporcional, como ya les comenté, a las mujeres, a las niñas, y sobre todo esto en zonas rurales y asentamientos informales y también a personas discapacitadas, porque al no tener las personas discapacitadas un espacio adecuado, pues muchas veces prefieren no ir al baño, se enferman de otra cosa y pues va generando toda una ola de enfermedades. Entonces, para construir un pilar debemos adecuado de que el saneamiento es la base importante, debemos de avanzar eh, ahora sí que de la mano del gobierno con acciones concretas. Una de las estrategias claves, pues es obviamente buscar que haya inversión pública, tecnologías apropiadas, participación comunitaria, porque muchas veces hemos encontrado que el gobierno implementa sanitarios o sanitarios secos, pero solamente va, los construye, son un número más y dicen que ya las comunidades tienen baños y que ya se acabó la defecación al aire libre, pero no participa la comunidad, no se involucran. Entonces es necesario que se involucre la comunidad para que ellos apropien y realmente esos sanitarios que se implementan sean sostenibles. Pero también hay que utilizar soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Como es en el caso de los sanitarios secos, que al momento de dejar reposar las excretas se pueden utilizar como abonos, como fertilizantes la orina, y entonces son soluciones que al final de cuentas lo vemos en los campos, ¿no? Los animalitos hacen del baño en el campo, todo eso lo absorbe la naturaleza y es algo que nosotros podemos recrear y podemos hacerlo. Que realmente tenemos una aberración y somos cacafóbicos, pues es una naturaleza que tenemos, ¿no? Pero hay por parte de la Organización Mundial, existe y dice que si se realmente se invierte $1 adecuadamente en saneamientos rentables y en saneamientos adecuados, se va a ahorrar y va a haber un retorno de $5. ¿Qué quiere decir esto? Que si realmente el gobierno aportara $1
por cada, pero que se construyeran bien los sanitarios, va a haber un ahorro de estos $5, tanto en que uno va a dejar de ir al médico, va a aumentar la productividad porque va a tener uno un sanitario adecuado. Entonces, es importante que realmente el gobierno vea que si se invierte bien y realmente se apropian las comunidades de estos tipos de implementaciones, existen un ahorro, ¿no? A veces muchos dicen, sí, pero un sanitario seco es demasiado caro, pero como todo, si no se invierte, no vas a poder ver cuál van a ser tus ahorros a un largo plazo. En conclusión, el saneamiento no es un tema sucio porque es un tema de dignidad indispensable para proteger la salud pública, prevenir la contaminación ambiental y asegurar la dignidad humana. Sin un saneamiento adecuado, el derecho humano al agua potable no puede realizarse plenamente. Entonces, sí es importante que el saneamiento sea también algo principal antes de poder gestionar que tengan agua, porque al final de cuentas, a lo mejor el agua no la extraen de la misma comunidad, pero sí están contaminando, porque al final de cuentas los sistemas de saneamiento no se gestionan de la manera adecuada. Y pues bueno, muchas gracias. Quedo al pendiente de sus dudas y comentarios y pues los estaré viendo. Julio, pues muchas gracias por compartir tu experiencia y conocimiento y sobre todo, pues esta mirada crítica que tienes respecto al saneamiento y sobre todo el pilar que este conforma con el tema del agua y la salud ambiental. Y creo que esto es como un compromiso de todas y todos, sobre todo para tener como un ambiente saludable para todas las personas. Y creo que lo mencionas muy bien en este aspecto, pues como disminuir esta vulnerabilidad hacia los niños y hacia las mujeres. Eh, para las preguntas y comentarios lo dejaríamos al final de todas las presentaciones. Ahora pues continuamos con nuestro invitado, el siguiente ponente, Pablo Suárez Dávila. Pablo es especialista en el diseño de sistemas sostenibles de agua, higiene y saneamiento. Cuenta con una amplia experiencia en el sector de agua, higiene y saneamiento, por sus siglas en inglés ASH. Ha diseñado e implementado sistemas de cosechas de agua de lluvia en contextos rurales, así como soluciones de tratamiento y provisión comunitaria de agua segura. Tiene experiencia en formación, facilitación de talleres y acompañamiento en ecotecnologías y soluciones descentralizadas. Ha liderado procesos de componente tecnológico en programa de aguas seguras en escuelas y ha trabajado en sistemas de saneamiento compostero y plantas de tratamiento basadas en humedales. Actualmente colabora en la Fundación Cántaro Azul en el diseño de soluciones de agua, higiene y saneamiento para contextos escolares y comunitarios en Chiapas, con el objetivo de generar aprendizajes y pilotos de tecnologías descentralizadas, sostenibles y adecuadas al contexto rural para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento. Pablo, es un gusto tenerte con nosotros, pues te escuchamos. Hola, hola a todos. Muchas gracias, Oli, por la presentación. Y pues bueno, voy a compartir pantalla para compartirles una presentación. ¿Ven mi presentación? Sí, Pablo. Sí, perfecto. Bueno, pues Pablo, ¿puedes poner como en pantalla completa? sí. ¿Ahí? Gracias. Sí, muy bien. Bueno, pues sí, les quiero platicar un poco en esta ocasión de los baños secos composteros como una solución ante la crisis hídrica justamente. Y bueno, yo soy, después de esa gran presentación que hizo Olivia, pues soy un usuario de baños secos totalmente y convencido del sistema de saneamiento. Yo colaboro en Cántaro Azul, somos una asociación civil ubicada en San Cristóbal de las Casas y tenemos el propósito de acompañar a comunidades y escuelas rurales en el ejercicio de garantizar sus derechos humanos asociados al agua. Bueno, la agenda
vamos a hablar un poquito de la problemática del saneamiento actual y el baño seco compostero como una solución. Les quiero presentar y compartir unas experiencias de baños secos composteros que hemos tenido aquí en Chiapas y con Cántaro Azul y unas personales. Y otras experiencias del saneamiento basado en contenedores. Son 3 experiencias de 3 organizaciones en una Haití, Perú y África. Y después unas reflexiones finales. Bueno, si ustedes ya comieron el día de hoy, pronto van a necesitar un baño y seguramente van a querer un baño limpio y van a querer que esté privado, que esté cerca de ustedes pero ¿qué pasa si no tuviéramos eso? Si no tuviéramos ese baño, ¿qué pasa si no hubiera, si no hay tubos, si no hay agua, si no hay drenaje, si no hay electricidad, o si el baño donde estoy está lejos de donde yo me encuentro? ¿Qué pasa si soy una mujer y tengo un niño en brazos? Entonces, eso se complica cuando no hay un baño o existen instalaciones sanitarias deficientes, pero esto no pasa con un baño seco. ¿Alguna vez se han preguntado a dónde se va sus heces fecales? No es poca cosa lo que defecamos, más o menos 150 gramos en una persona adulta en promedio. Orinamos unos 1.4 litros en promedio. Y si juntamos la de todos, una ciudad como San Cristóbal, que tiene más o menos 300,000 habitantes, pues genera 16,000, un poco más de 16,000 toneladas al año de materia fecal. Y todo eso, imagínense que aquí no tenemos una planta de tratamiento municipal, entonces, bueno, toda esta agua residual con materia fecal es vertida directamente al suelo. Entonces, pues todas las aguas que usamos en nuestra vida cotidiana las estamos aventando al tubo, y después del tubo, digamos, ¿qué pasa? No hay una planta de tratamiento, no hay sistemas que traten de que vuelvan a limpiar estas aguas como las usamos en el inicio. Entonces, pues lo que pasa es que hay un problema crítico a nivel mundial. El 90% de las aguas residuales en países de desarrollo se descargan sin tratamiento. Aquí, como les comento, en San Cristóbal lo vivimos totalmente. 3.400 millones de personas carecen de servicios de saneamiento. En México, ¿cómo estamos? Bueno, en el mapa que vemos ahí ilustra en el azul oscuro, es como una cobertura, es la cobertura de saneamiento a nivel nacional. El azul oscuro es una cobertura alta, el azul claro es la cobertura baja. Entonces aquí este mapa ilustra como una brecha de desigualdad entre el norte y el sur de México, por ejemplo, aunque también sabemos que hay brechas de desigualdades entre el contexto urbano y rural. Y también hay brechas de desigualdades en temas de equidad de género. En la gráfica que está a un costado, aquí podemos ver algunos indicadores y la diferencia de indicadores en temas de cobertura de agua y saneamiento. Por ejemplo, la primera barra, la barra azul es agua, la barra más, la café es saneamiento. En una encuesta con agua en el 2015, decía que el 94.4% de la población está cubierta de agua y el 91.4% está cubierta, tiene cobertura de saneamiento. Claro, el indicador que toma con agua es infraestructura. Y en un ejercicio del BID en 2017, cambiando el indicador a la disponibilidad de agua, es decir, cuánta, en esa infraestructura, en esos tubos, en esas plantas de tratamiento, cuánta agua pasa por ahí. Bueno, el porcentaje disminuye porque no todos los días tenemos el agua disponible, porque no todos los días tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales funcionando. Entonces, si cambiamos ese indicador de infraestructura a disponibilidad, bueno, la realidad es otra.
Y luego el Joint Monitoring Program, el JMP, cambia de indicador a agua segura y saneamiento seguro. Y todavía ahí disminuye radicalmente el porcentaje de cobertura. ¿Por qué? Porque ya toma en cuenta en esos tubos, bueno, pasa agua, no pasa agua todos los días, y el día que pasa el agua, ¿es segura? Bueno, no es segura, no tiene la calidad para hacer agua segura para consumo humano. Entonces, todavía el porcentaje de población que debería estar cubierta baja mucho más drásticamente. En México, aproximadamente 10 millones de personas carecen de servicios de saneamiento. Es un gran número todavía. Otro problema son las grandes plantas de tratamiento de aguas residuales, que son insostenibles, ya que requieren mucha inversión. Son plantas centralizadas que tratan de limpiar, sanear volúmenes grandes de agua. Entonces, el costo de eso es muy elevado. Normalmente también tienen un gasto utilizan bombeos, aireación, mezcladoras, que requiere costo energético. Es difícil el reuso del agua por los metales pesados que llegan. Haz de cuenta que el agua residual que llega a estas plantas es un cóctel bacteriológico, químico, hay detergentes, hay todo tipo de químicos ahí y en esa agua, que los ingenieros después se rompen la cabeza en cómo separar el agua de esos contaminantes. Entonces, eso es prácticamente insostenible y esa es una de las razones por la cual más del 50% de las plantas de tratamiento que hay en México no funcionan por los costos operativos y de mantenimiento. Entonces, este es un ejemplo de los ríos actuales de San Cristóbal, pues se vuelven drenajes abiertos totalmente, ¿no? Y estoy seguro que esto es familiar porque en la Ciudad de México pasa lo mismo y en otros contextos pasa lo mismo, ¿no? Tenemos los ríos que cruzan la ciudad. En San Cristóbal tenemos 2 ríos principales y bueno, son prácticamente drenajes abiertos con alta presencia de coliformes fecales en los ríos. Y toda esa agua generada, esa agua residual, pues se aprovechan estos afluentes naturales y se salen del valle, ¿no? Se mandan a otro lugar, a otro ecosistema, afectando otro lugar también. Y bueno, no solo eso, sino que también empezamos a usar aguas residuales sin tratamiento para riego de hortalizas. Empezamos a asociar el agua residual sin tratar en proyectos agrícolas de producción de alimentos. Entonces, el problema de salud incrementa drásticamente. Y eso lo podemos ver muy claramente aquí en San Cristóbal de las Casas y, repito, en otros contextos. Pues hay un karma, ¿no? Hay un karma y las consecuencias pues son peligrosas, se generan epidemias y prácticamente estamos consumiendo materia fecal en el agua y en los alimentos. Bueno, en el agua residual encontramos, precisamente por eso se usan en el riego de hortalizas, porque encontramos una cantidad de nutrientes alta, que eso representa para los agricultores, bueno, pues un aumento en la producción, y tenemos también bacterias patógenas causantes de enfermedades gastrointestinales, como el E. coli, protozoarios y el mitos, ¿no? Entonces, todo esto en términos bacteriológicos entra en este caso a los cuerpos de agua naturales y al suelo. Y todo esto, estos riesgos asociados al saneamiento aumentan drásticamente también con el cambio climático. Aquí podemos ver en esta tabla algunos eventos climáticos, por ejemplo, aluviones, que son estas escorrentías de sedimentos cuando hay desbordamiento de presas, ríos, que arrasan con todo en su paso y que el impacto en los servicios de agua y saneamiento son fuertes porque dañan las infraestructuras, hay una alta sedimentación y el servicio termina interrumpiéndose. Y el impacto a la salud, bueno, genera enfermedades diarreicas agudas principalmente
y exposición de patógenos. En las inundaciones, pues hay sobrecarga de redes en los sistemas de agua, hay desbordamiento en las plantas de tratamiento de aguas residuales, en las alcantarillas, y esto genera también una contaminación por almacenamiento inseguro y también brotes de enfermedades diarreicas. Las sequías provocan menor disponibilidad de agua, por lo tanto hay sectorización, se empieza a racionamientos de agua, contaminación por almacenamiento inseguro y brotes también de enfermedades diarreicas como impacto a la salud. Las altas temperaturas, mayor demanda de agua, por ejemplo, hay proliferación de algas y hay fallas en la desinfección, generando como impactos a la salud, toxinas, incremento de enfermedades gastrointestinales, etc. Erosión y sedimentación, bueno, se empiezan a obstruir las plantas de las plantas de tratamiento de agua potable y las plantas de aguas residuales. Hay mayor turbidez en el agua y por lo tanto tenemos incremento en enfermedades gastrointestinales. La liberación de metales pesados, contaminación química del agua, corrosión, riesgo de metales tóxicos con impacto a la salud. Entonces, con las plantas de tratamiento convencionales, centralizadas, ante el cambio climático generan grandes riesgos. Incluso con los sistemas de saneamiento que vemos comúnmente como fosas sépticas, también en eventos climáticos se ven afectados y generan un impacto a la salud muy grande. Entonces, ¿cómo romper este ciclo, ¿no? Ahora el ciclo que usamos actualmente en saneamiento es el que está del lado izquierdo, el rojo, que vemos que está roto, donde nos alimentamos, defecamos y tratamos a las excretas como un desecho. Entonces nos deshacemos de él y esto provoca contaminación ambiental y por lo tanto enfermedades, impactos a la salud. Y por otro lado, estamos dejando ir una cantidad de nutrientes y entonces tenemos que hacer inversión en nutrientes, en fertilizantes químicos para el campo mexicano y volver a crecer alimentos. Entonces tenemos un ciclo roto. Y lo que tenemos que pasar es al ciclo cerrado, que es el ciclo verde que está ahí, en donde ese ciclo, los excrementos pertenecen a este ciclo, en donde nos alimentamos, excretamos, tratamos esas excretas y utilizamos esos nutrientes para hacer ya tratados, ya sin riesgo a la salud, para poder crecer alimentos. Entonces, ante toda esta problemática, pues la solución del baño seco compostero toma mucha relevancia, porque es una manera diferente de ver el baño, el saneamiento, perdón, y no implica todo esto que estamos viendo en la problemática. Entonces, ¿qué es el baño seco? También el baño seco ha tenido una mala reputación por cómo se ha manejado en México y en el mundo, y también hay un desconocimiento de la tecnología. Entonces, el baño seco, para empezar, hay que saber que no es una letrina. Estas imágenes que vemos son letrinas de fosas simples, donde simplemente abajo de esas casetas hay un hoyo y muchas veces ese hoyo ni siquiera está revestido con ningún material, simplemente es una excavación y ahí se colectan, digamos, las excretas. El día que se llena ese hoyo, bueno, esa cabina, esa casetita se tiene que mover del lugar, ¿no? No hay un tratamiento ahí, al contrario, hay impactos al medio ambiente y a la salud. También es muy riesgoso tener excrementos así como los vemos en esta imagen. O también tenemos estos baños que se promovieron mucho también en México de doble cámara, como la imagen que está a nuestro lado derecho, en la esquina inferior, en donde tenemos dos cámaras que se alternan, pero son cámaras muy, muy pequeñitas, menos de medio metro cúbico, con una puerta de mantenimiento muy pequeña y pegada al suelo. Entonces, manejar ahí el excremento y sacarlo de ahí una vez que se llene se vuelve complicado, ¿no? Entonces, estos baños se extendieron por México en programas y sin conocimiento, y el mismo modelo se replicó como por una familia de 2 personas o también lo mismo para una familia de 8 personas. Entonces, pues no fracasaron normalmente.
Y cuando encontramos baños fracasados y baños que apestan y con moscas, pues nos llevamos una idea mal de los baños secos. Entonces el baño seco hay que tener en cuenta que no es una letrina. Entonces hay que olvidarnos de esos pensamientos. Un baño seco compostero está lejos de ser esos desagradables baños viejos, apestosos y higiénicos, ¿no? Y hay que entender que dentro de la familia de los baños secos hay muchos modelos. Por ejemplo, están los baños, estas cabinas azules, que luego ponen mucho en las obras o en festivales. Esos entran en la familia de los baños secos, solo que usan químicos. Están los baños deshidratadores también, que el proceso no es el compostaje, sino lo que quieren hacer esos baños deshidratadores es reducir la humedad lo más posible. Hay baños de doble cámara, hay baños de tambo, hay baños con separación o sin separación de orina. Entonces, hay muchos modelos. Yo les quiero hablar hoy del baño seco compostero. El baño seco compostero, pues tiene, en términos muy generales, 3 pasos. Uno donde entra la materia fecal. Hay un proceso después de compostaje en donde eliminamos patógenos. Y después tenemos un abono que lo podemos usar seguramente en el campo, ¿no? Entonces, los baños secos composteros están diseñados para promover el crecimiento de bacterias benéficas y otros macro y microorganismos que hacen el trabajo. Ellos van a trabajar por nosotros, ellos van a transformar la materia orgánica en un suelo fértil y un abono. Por suerte, a los microorganismos les gusta los excrementos, comen excremento, entonces ellos hacen ese trabajo y convierten ese excremento en otro material seguro. Cuando hablamos de baños secos composteros, pues hay que entender el proceso de compostaje, hay que meternos, hay que saber del proceso que lleva, de quién trabaja ahí en la composta, qué microorganismos hay ahí, qué bacterias, los actinomicetos, todo el proceso que requieren. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva podemos ver que la composta requiere una mezcla adecuada de carbono y nitrógeno. Es decir, que los microorganismos que están trabajando ahí en la composta, para tener una dieta balanceada, para que ellos tengan su dieta balanceada, necesitan, por cada parte de nitrógeno, necesitan 30 partes de carbono. O sea, ellos consumen carbono y consumen nitrógeno, pero necesitan, al consumir 30 partes de carbono, necesitan una parte de nitrógeno. El carbono, ese lo metemos nosotros en el baño seco, en la composta. Es el material seco, que es un material seco rico en carbono, que normalmente se usa pasto seco, acerrín, cascabel de café, hojarasca seca, triturada. Y el nitrógeno viene en nuestro excremento, ese lo aportamos nosotros en nuestro excremento. Entonces necesitamos conseguir ese equilibrio para lograr una activación biológica y poder elevar temperaturas. Cuando hay un exceso de nitrógeno, normalmente cuando un sanitario huele mal, un sanitario seco compostero huele mal, es porque hay un exceso de nitrógeno, y el nitrógeno perdido se libera en gas amoníaco, y esto es lo que hace que huele mal. Bueno, ¿cómo removemos patógenos en una composta? Elevando la temperatura. De manera natural, creamos las condiciones para que los microorganismos empiecen a trabajar, una primera fase de mesófila, donde empiezan a trabajar microorganismos que viven entre 15 y 25 grados, y después entra la fase termófila, que eleva las temperaturas entre 50 y 75 grados por unas horas. Ahí es donde eliminamos patógenos. Y después la fase de maduración, en donde la composta vuelve a enfriarse. Es importante medir la temperatura cuando estamos composteando. Algunas experiencias, rápidamente, bueno, son 10 baños secos que hicimos en Citalá, en una comunidad de aquí en Chiapas, donde participó Olivia también, con un componente social muy fuerte, generando muchas reuniones, muchos talleres. El sanitario seco compostero es difícil también, tiene sus retos, y a pesar de que estas comunidades en donde trabajamos no hay agua entubada,
el acceso al agua es limitado, pues siempre hay una aspiración a tener baños de agua, ¿no? Entonces no tan fácil se aceptan. Tenemos sanitarios composteros en espacios públicos también, que son diferentes. Estos tienen una cámara abajo, pero el excremento es recibido con un contenedor. Hemos intervenido en emergencias con sanitarios composteros también. Esto fue en el sismo de 2019 en escuelas. Sanitarios composteros en escuelas normales, en escuelas que no tenían sanitarios, y es una tecnología que se adapta muy bien a este contexto. También en viviendas urbanas, esa idea de que solo son soluciones para contexto rural es falsa. También es un sanitario que, de hecho, toma más relevancia en viviendas urbanas. Sanitarios composteros en eventos y en festivales. Esto es una experiencia propia, donde colectamos, pusimos muchas cabinas y colectamos orina, cosechamos orina y excrementos en festivales. Sanitarios composteros en oficina. Aquí vemos cómo es muy fácil hacer el cambio. Quitamos la taza de agua y pusimos baños secos. Y bueno, y por último, estas experiencias de saneamiento por contenedores. Aquí les quiero, es un modelo de servicio descentralizado que toma mucha relevancia porque justamente podemos abarcar mayor impacto, en donde tenemos la contención de los excrementos en el baño seco, y un servicio de recolección y transporte hacia un tratamiento, y después un reuso y disposición. Aquí hay un ejemplo de una organización que se llama Soil. Ellos trabajan en Haití, en donde hoy en día atienden a más de 4,000 hogares en el Cabo Haitiano. Este proyecto empezó por un contexto de emergencia y fue creciendo. Y la gente paga una cuota por este servicio. Entonces también es un modelo de servicios donde creas empleos. Este es otro ejemplo de una organización que se llama Sánima en Perú, en Lima, en donde ellos hoy en día atienden a 1,600 hogares aproximadamente en la zona metropolitana de Lima, en asentamientos informales, donde no hay servicios de redes de saneamiento. Y este es otro ejemplo en Uganda, los piratas fecales, en donde también hacen este servicio de recolección a los usuarios y suministran el material de cobertura. Entonces, este se vuelve como un modelo de servicio escalable y que genera empleos y genera un saneamiento seguro. Este saneamiento ante la crisis, ante el cambio climático, por ejemplo, es seguro porque las excretas siempre están contenidas en contenedores herméticos. Entonces, ante inundaciones, ante aluviones, ante cualquier choque climático, es seguro. Bueno, por último, las reflexiones, ventajas principales del saneamiento seco compostero. Bueno, es un diseño rápidamente desplegable y modular, es decir, que se adapta a geografías complejas, no requiere superestructuras construidas, no requiere drenajes, no requiere electricidad, no requiere estas estructuras costosas, y son modulares. También son tecnologías que van a nivel de suelo, no hay que hacer excavaciones. En contextos de inundación se pueden elevar también fácilmente. Tienen bajo requerimiento de agua y se pueden hacer con materiales locales. Resiliencia a choques climáticos, sociales, económicos, por ejemplo en el COVID, y bueno, tiene una flexibilidad en la recolección. Aunque los desafíos principales de estas tecnologías pues son propiamente la cacafobia, la coprofobia, que tiene una mala reputación, los excrementos, y ese paradigma cultural generado por el WC también, como te crea esta percepción de la desaparición de los excrementos y una sensación de higiene y limpia, pero falsa, ¿no? No es de un sanitario convencional, no es solamente una percepción que genera el WC. Y pues este desentendimiento del usuario en la responsabilidad de la disposición final de sus excretas. Muchos sistemas de saneamiento también han sido promovidos como soluciones asociadas a la pobreza. Esto también genera ruido en el imaginario de las personas y asocian, entonces aspiran a tener baños de agua como si fuera algo mejor. Desconocimiento de la tecnología.
Y, por supuesto, pues falta de políticas públicas para considerar soluciones de saneamiento seco dentro de sus planes de resiliencia climática y cierre de brechas. En fin, bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Pablo, muchísimas gracias. Ahora sí Sí, que nos quedó muy claro todo este expertise que tienes desde la Fundación Cántaro Azul, todo el conocimiento que has construido, de igual manera desde la investigación, la acción comunitaria, como bien comentabas, y sobre todo la incidencia ambiental, ¿no? Y bueno, ahora sí que con esto cerramos este espacio de presentaciones. De nuevo agradecemos a Julio y a Pablo por compartirnos toda su experiencia, conocimientos, de igual manera el compromiso que tienen en torno al agua y al saneamiento. Y ahora es espacio para las preguntas. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, levanten la mano o de igual manera pueden abrir su micrófono. Julián, adelante. Hola, buenas tardes, gracias. Yo tengo una pregunta para Pablo. Me pareció súper interesante lo que presentaste, Pablo, y mi pregunta va a ser un poco difícil porque yo sé que depende de muchas variables, pero estaba pensando, me quedé la duda de qué tipo de inversión se necesita para pasar para pasar a los baños secos o para implementarlos. Mencionaste que construyeron varios, sé que hay diferentes estilos, diferentes modalidades, pero si nos podías dar un poco de información de como cuánta inversión por unidad de baño, cómo fue su experiencia, digo, para saber como que cuál es el panorama si uno quisiera hacer un proyecto de este tipo. Gracias, Pablo. sí. Bueno, pues efectivamente la respuesta no es fácil porque, claro, depende de muchas cosas, pero un aproximado es, por ejemplo, los baños que nosotros hicimos, que les enseñé ahí en las fotografías, eh, cuestan alrededor de 30,000 pesos, con cabina, la cabina entera, y que no solo es un baño, una cabina para defecar, ¿no? Es un baño integral, tiene una área de aseo personal, un área de lavado de manos, eh, pero uno de los, digamos, de los parámetros que seguimos son el tope que tiene, que financia, por ejemplo, en un proyecto de saneamiento de baños, Conagua, por ejemplo, tiene un tope de inversión per cápita. Entonces, bueno, ese es tratamos de no pasarnos de ahí para que nuestras soluciones puedan ser también financiables por inversión pública, ¿no? Ese tope es de 40,000 pesos aproximadamente, si no me equivoco. Tengo otra Muy pregunta, bien. si puedo. Ujú. Claro que sí. Pablo, mencionaste también que tienen proyectos sociales cuando hacen todo este tipo de proyectos, ¿no? Con la comunidad. ¿Cómo le han hecho para romper estos paradigmas culturales que mencionas como los desafíos, estos paradigmas culturales hacia el baño seco? ¿Han tenido experiencias positivas para poder cambiar estos paradigmas de la comunidad? Sí, esa es buena pregunta. Sí, sí, hemos tenido experiencias positivas, aunque también hemos tenido experiencias negativas, ¿no? Donde el baño al final o se cambia hacia un baño de agua, ¿no? Cambian la taza, le ponen un tubo y lo convierten en un baño de arrastre hidráulico. Pero muchos de los programas y uno de los expertise que tiene aquí la organización donde trabajo, pues es justamente la dimensión social, el trabajo social. Generamos muchos talleres de sensibilización, muchas reuniones con la gente, eh, generamos mucho material gráfico, por ejemplo, señaléticas, manuales, en la lengua materna. Eh, Damos un seguimiento también, hay una etapa en la implementación de seguimiento que es una etapa, le damos mucha importancia a esa etapa, aunque es un poco, puede ser un poco cara, pero es importante justamente para la adopción de estas tecnologías y sobre todo en saneamiento. A lo mejor en otro tipo de implementación es más fácil, pero con esta componente social tratamos de reducir ese riesgo de que el proyecto fracase. Y claro, también hay otros criterios como
este tipo de saneamiento que presento, por ejemplo, a lo mejor en una localidad donde tiene agua o donde ya hay baños de arrastre hidráulico, pues no voy a llegar a promoverlos, ¿no? Porque ellos ya están acostumbrados a los baños de agua, ¿no? Entonces, una de las criterios que funciona es, por ejemplo, localidades en donde no hay agua, no hay agua o dependen de la lluvia, o hay defecación al aire libre, entonces ya representa como esta mejora, ¿no? O no hay plantas de tratamiento, a lo mejor es una comunidad, una localidad en donde tienen baños de agua, pero toda esa agua residual, como les decía aquí, se está vertiendo en el suelo y la comunidad quiere hacer un cambio o hay un cambio de conciencia, pues bueno, ahí puede ser que tenga éxito tu proyecto. Pero sí, definitivamente hay situaciones muy, muy complejas y hay una fuerte aspiración por los baños de agua. Pero con el componente social se reduce ese riesgo. Sí, quería preguntar si alguno de los dos ha visto interés por parte del gobierno o de alguna política pública que impulse o promueva la instalación de baños secos. Gracias. Bueno, yo, o sea, sé que hay como tal una política pública, no, todavía no he visto algún interés de esto. Al contrario, las políticas públicas van hacia los baños, inversiones de baños de arrastre hidráulico con plantas de tratamiento grandes, pero tienen como programas, digamos, ¿no? Programas para, digamos, comunidades rurales vulnerables, alejadas, con geografías difíciles, en donde puedes acceder a este tipo de tecnologías más bien a través de programas, ¿no? No como tal una política pública, que es justo lo que haría falta, ¿no? Tomar en cuenta, el día que tomemos en cuenta al saneamiento seco, compostero y el basado en contenedores como un sistema seguro de saneamiento, ese día la visión de saneamiento va a cambiar, ¿no? Y estas problemáticas de cambio de ambientales, de contaminación de los cuerpos de agua por materia fecal, se acaban, simplemente se acaban, ¿no? Porque en un baño seco no hay agua residual. Sí, también comentar que, como decía Pablo, ¿no? La Conagua tiene un monto per cápita para invertir tanto para agua como para saneamiento, ¿no? Y dentro de sus lineamientos, sí tiene, digo, no lo contempla como tal, como algo que diga que se tiene que hacer, pero sin embargo, sí hay planos y proyectos que tiene Conagua de sanitarios secos y también, de hecho, hay por parte de, ahora con lo de las escuelas nuestra, hay un catálogo de tecnologías en donde también se contemplan baños secos. Pero una de las cosas que nos hemos encontrado también, yo al estar también trabajando con Cántaro Azul, hemos visto que muchas veces el implementar este tipo de baños ya prediseñados, muchas veces la gente no los adopta, ¿no? Como lo comentaba. Entonces encontramos que los dejan abandonados, el gobierno invierte millones de pesos y dice que ahí están los baños, pero encontramos también otra de las cosas que, como en Chiapas, Oaxaca, que en el tiempo fue que la lucha contra el hambre, si mal no recuerdo, que explotaban los baños, ¿no? O sea, creaban baños sanitarios composteros que los que de repente explotaban. ¿Pero por qué? Porque no se les da este componente de estar con las comunidades, de capacitarlos cómo se usan. Entonces, a veces, de que exista una política pública de que digan, sí, baños secos es lo ideal, pero tiene que haber un seguimiento, no solamente es decir, sí, ahí están los planos y háganse esos, ¿no? Porque al final de cuentas se construyen, pero no se usan. ¿Yo puedo hacer un comentario rápido? ¿Sí me escuchan? Sí, por favor. Muchas gracias, Julio y Pablo, súper interesante sus presentaciones. Y bueno, yo solo quería hacer un comentario de justo algo que platicaba hoy con Astrid,
que por acá, por Ciudad de México, por la zona en donde tienen su casa, hay mucha gente que vive en situación de calle, que bueno, es un problema también como muy complejo, que mencionaban mucho esta parte de dignidad, ¿no? Que va asociada al saneamiento y que creo que justo platicaba con Astrid que como que no veíamos muchas iniciativas para gestionar toda esta parte del saneamiento de la gente que vive en situación de calle y que bueno, pues una de las iniciativas podría ser como algo, o sea, utilizar, implementar estos baños secos para pues ofrecer o poner a la disponibilidad pues el saneamiento para las personas, ¿no? Y dignificar también como que esa parte de sus vidas. Ya, solo quería como hacer ese pequeño comentario. Muchas gracias. Ok, pues bueno, pues muchas gracias a todas y todos. Creo que este conversatorio ha sido muy enriquecedora, gracias a Julio y a Pablo que nos han compartido sus experiencias y creo que o sea, tener estas experiencias ya implementadas y conociendo el contexto social, creo que también nos ayuda mucho a sensibilizarnos y a comprender la importancia de tener un sanitario digno. O sea, creo que es parte de nuestros derechos humanos tener un sanitario digno, accesible, limpio y algo muy importante es que garantice como la seguridad de todas y de todos, sobre todo pues los niños y las niñas y un punto clave es como la menstruación de la mujer, ¿no? Que en ocasiones es algo que nunca se considera cuando se implementan este tipo de sistemas y creo que los ejemplos que nos comparten ambos compañeros es muy importante y sobre todo para las comunidades originarias. Y bien lo comentaba Pablo, los contextos originarios en muchas ocasiones se hacen estos programas, pero no se lleva en la lengua materna, que también eso dificulta mucho la comprensión para el uso de los sistemas. Pues creo que este conversatorio nos deja mucho que reflexionar y sobre todo seguir trabajando para garantizar nuestros derechos en el acceso al agua y al saneamiento. Y pues vamos cerrando como este conversatorio. También les compartimos la página y nuestras redes sociales al chat del conversatorio para quienes gusten. Les invitamos más que nada a unirse. Pues, como bien comentaba David al principio, la red de especies pues pues es una red donde trabajamos distintos temas. En este espacio nosotros somos la red de crisis hídrica, donde trabajamos y tratamos de visibilizar estas problemáticas que tenemos con el agua, y bien no solamente es el agua, sino que también es el saneamiento y la salud ambiental y pues sobre todo la salud pública. Estaremos dejamos los enlaces. Este conversatorio fue grabado y próximamente se estará cargando a nuestro YouTube, a nuestra página de YouTube y pues compartirlo en las redes sociales para dar divulgación de este espacio enriquecedor. Muchas gracias por su presencia. Y gracias a Julio y a Pablo, esperamos pronto tener otro espacio donde nos puedan compartir más experiencias en todo este aspecto. Claro, claro que sí, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y estamos ahí para apoyarlos y aportar un poquito más desde nuestro expertos. Gracias, bonita tarde. Gracias. Hasta luego.